Rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con la energía en forma de calor. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿sale? Porque calor y temperatura van a tener un significado distinto en esta parte, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar a definir los conceptos de lo que es el calor. Vamos a poner acá vamos a poner aquí, vamos a poner calor. El calor, vamos a poner que es energía en tránsito. Y la energía, vamos a poner aquí, coma, la energía fluye del cuerpo más energético al menos energético. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú estás en un cuarto encerrado donde hace calor, bueno, donde la temperatura es elevada, y tú abres la ventana, el frío no se mete, como estamos acostumbrados a decir. Muchas veces estamos en nuestra casa y nos dice, oye, cierra la ventana porque se va a meter el frío. No, el frío no se mete, ¿sale? Es al revés. El que sale es la energía que está dentro del cuerpo, dentro de la habitación. Entonces, siempre la energía fluye del cuerpo más energético al cuerpo menos energético. Eso siempre va a ser de ley y jamás lo va a hacer en sentido contrario. Ese es el fenómeno del calor. Vamos a poner aquí un ejemplito. Imagínate que aquí tú vas a tener dos tazas, ¿no? Dos tazas de café. A ver, aquí está. Entonces, imagínate que tienes tu primera taza. Ahí está, una tacita. Imagínate que aquí tienes una taza 2. Entonces imagínate que están a diferentes temperaturas. Esta sería temperatura 1, esta sería temperatura 2. Imaginemos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. O sea, la taza 1 tiene mayor temperatura, está más caliente, por así decirlo. Y de hecho vamos a hablar de eso. Entonces la energía siempre va a fluir del cuerpo más energético al cuerpo menos energético, ¿sale? Punto importante. Ahora, otra cosa importante es que el calor no es una propiedad de la materia, no es una propiedad, no es una propiedad de la materia. ¿Qué quiere decir? Si yo le quiero medir el calor a una taza, a un cuerpo, no puedo. No se puede medir la energía, el calor a un cuerpo. ¿Por qué? Porque el calor es energía en tránsito. Aquí está, en tránsito. Eso quiere decir que todo lo que puedo medir es esta parte, esta energía, la energía que se está intercambiando. Esta sí se puede medir. Vamos a poner, se puede medir, esa sí se puede medir, pero decir, voy a medirle el calor a las tazas, eso es imposible, porque el calor no es una energía, no es una propiedad de la materia. El calor no le pertenece a los cuerpos, es energía que se está moviendo. ¿Sale? El calor, más adelante vamos a ver que va a tener unidades de calorías y va a tener unidades también de joules. Ujú. Vamos a hablar también sobre la cuestión de la temperatura. Vamos a poner aquí el concepto de temperatura, porque una cosa es medir calor y otra cosa es medir temperatura. Entonces vamos a poner aquí el concepto de temperatura y la temperatura, esa sí se la vamos a poder medir a los cuerpos. La temperatura es la suma, en algunos casos también es el promedio, es la suma de las energías cinéticas, es la suma de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Ujú. Entonces, fíjate, acuérdate que la energía cinética es la que tiene todo cuerpo en movimiento. Entonces, si las moléculas se están moviendo, van a tener energía cinética. Y entonces, en nuestro cuerpo vamos a tener muchas moléculas, vamos a tener células, vamos a tener muchas cosas que se están moviendo. Entonces, la suma de todas esas energías se le conoce como la temperatura. La temperatura es la suma y promedio de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Esta, vamos a poner, es una propiedad de la materia, o sea que esta sí la podemos medir. Sí se puede medir, sí se puede medir a los cuerpos. Y acuérdate que pues el instrumento que se ocupa para medir la temperatura pues son los termómetros, ¿no? Y de aquí las temperaturas van a tener diferentes tipos de medición.
vamos a poner aquí las temperaturas. Las temperaturas, tienen escalas para poderlas medir. Y entonces vamos a tener dos tipos de escalas. Las escalas absolutas, vamos a poner aquí escalas absolutas, y vamos a tener las escalas relativas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, las escalas absolutas se llaman absolutas porque tienen su inicio en el cero absoluto. Ajá, ¿eso qué quiere decir? El cero absoluto es la temperatura en la cual no existe, vamos a ponerle aquí, no existe movimiento de moléculas, o sea, no existe movimiento de nada. Entonces, y vamos a poner aquí que no tienen valores negativos. Entonces, de entrada, solamente van a tener puros valores positivos y por eso se les llaman absolutas, porque tienen su inicio en el cero absoluto, que es donde no se mueve absolutamente nada. Si no hay movimiento, no hay energía cinética, y al no haber energía cinética, pues obviamente no hay temperatura. Y tenemos las escalas relativas. Estas vamos a poner que fijan su inicio en los puntos de ebullición, ajá, vamos a hacer un poquito, ajá, en los puntos de ebullición y congelación de sustancias. Por ejemplo, la escala grados centígrados, perdón, la grados centígrados tiene su inicio y su fin en los puntos de ebullición y de congelación del agua. Por eso se llama centígrados, porque está separado en 100, que hay que recordar que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius y el de congelación de 0 grados Celsius. Vamos a poner aquí que sí existen valores positivos y negativos. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Entonces vamos a poner aquí, existen valores negativos y positivos. Aquí sí sale porque nosotros no nos vamos a fijar de un solo valor, sino que vamos a partir de los puntos de sustancias, y puede ser del agua, puede ser los puntos de ebullición y congelación de otras sustancias, pero las escalas relativas se llaman así porque tomamos como referencia otro valor, mientras que en las absolutas no hay negativas porque nos estamos fijando en el cero absoluto, que es una temperatura ideal, ¿vale? Y entonces aquí vienen las conversiones de temperatura. Vamos a poner aquí conversión en escalas de temperatura. Conversión en escalas de temperatura. Conversión en escalas de temperatura. Entonces, aquí la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y cómo vamos a pasar de una escala a otra, no? Vamos a poner aquí la conversión. Vamos a poner aquí conversión. Vamos a poner conversión de Celsius a Kelvin. No te presenté, si es cierto. Se me olvidó presentarte aquí. Aquí, ¿cuáles son las escalas absolutas? Hay varias, pero la que nosotros vamos a estar modificando aquí va a ser el Kelvin. Pero existe el Kelvin y el Rankine, ¿no? Las dos más conocidas. En las escalas relativas también van a haber varias escalas de temperatura, pero las que vamos a estar manejando son los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Vamos a poner Fahrenheit, Fahrenheit. Ahí está. Esas van a ser nuestras escalas que vamos a estar ocupando, ¿sale? Entonces, ahora sí, aquí vamos a poner la conversión. Ahora sí, conversión de Celsius a Kelvin. Kelvin. Nosotros en los cálculos
y eso es algo importante. En todos los cálculos que nosotros hagamos en ciencias, nosotros tenemos que pasar las temperaturas a escalas absolutas forzosamente. Entonces, normalmente me preguntan los alumnos, ¿y por qué tengo que hacer conversión de temperatura? Porque hay un convenio en el cual se estableció que todos los experimentos que se hagan tienen que ser en unidades del sistema internacional. Por eso, desde que empezamos Movimiento Rectilíneo Uniforme, estamos hablando de la conversión de unidades. Todos los problemas en física, todos los problemas en ciencias tienen que estar en sistema internacional y pues justamente esta parte de temperaturas no iba a ser la excepción. Entonces, para pasar de Celsius a Kelvin, solamente se tienen que sumar 273. Vamos a poner aquí la formulita. Vamos a poner que la temperatura en Kelvin, vamos a ponerle así, temperatura en Kelvin, es igual a nuestra temperatura en grados Celsius. No encuentro el... Ahí está. Nuestra temperatura en grados Celsius y le vamos a sumar 273.15. Fíjate que 273.15 es la regla, es la norma, es lo que nosotros le tenemos que sumar, pero es ocasiones cuando el cálculo no es tan, ¿cómo decirlo?, tan preciso. Basta con que solo le sumemos 273. Nosotros vamos a hacer eso cada vez que convertamos de Celsius a Kelvin, solamente le vamos a sumar 273, a menos que el problema sí nos pida los 273.15, lo haremos, pero si no, no hay tanto problema. Si nosotros, vamos a poner un ejemplo, no, al final, si nosotros queremos poner la otra conversión, vamos a poner aquí conversión de Kelvin a Celsius. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra temperatura en grados Celsius, temperatura en grados Celsius, la vamos a calcular como nuestra temperatura en Kelvin, le voy a poner así la K, y le vamos a restar ahora 273.15. O simplemente la vamos a dejar en 273, así de sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit? Vamos a ponerle aquí a grados Fahrenheit. 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 Así. Fahrenheit. Ahí está. Si nosotros queremos hacer eso, hay una fórmula. Sí, hay una fórmula de Celsius a grados Fahrenheit. Puedo hacer lo siguiente. La temperatura en grados Fahrenheit. Fíjate que sería multiplicar 9 quintos. Eso multiplicado por nuestra temperatura en grados Celsius. Aquí déjame ponerle el grado Celsius. Nuestra temperatura en grados Celsius. Y le vamos a sumar 32 más 32. Pero si no nos gusta ocupar fracciones, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 1.8 multiplicado por nuestros grados en grados Celsius. Y una vez hecho esa multiplicación, le vamos a sumar 32. Entonces, si no nos gusta hacer fracciones, tenemos la alternativa de multiplicar 1.8 por los grados Celsius y sumarle 32. Ahora, si nosotros queremos hacer el proceso contrario, imaginemos que queremos pasar ahora de grados Fahrenheit. Si queremos pasar de Fahrenheit a Celsius, ahora en vez de multiplicar lo vamos a dividir. Nuestra temperatura, vamos a poner aquí, nuestra temperatura en grados Celsius, claro, nuestra temperatura en grados Celsius sería 5 novenos, vamos a poner aquí 5 novenos, y todo eso multiplicado por los grados Fahrenheit. Vamos a ponerle F, sí, vamos a ponerle grados Fahrenheit, y a eso le vamos a restar 32. Pero fíjate que primero se haría la resta de los grados Fahrenheit menos 32 y luego se multiplicaría por 5 novenos. Y si no nos gustan las fracciones, bueno, hay una alternativa. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es a nuestros grados Fahrenheit le restamos 32
y lo dividimos entre 1.8, que sería una alternativa sin tener que usar fracciones. Y estos son los cambios de conversión que nosotros vamos a estar ocupando en todos los problemas que estén relacionados a la temperatura y pues también más adelante a lo que vamos a ver nosotros con el tema de gases. Vamos a ver aquí ejemplos. Ahora, si recordamos nuestra fórmula, la temperatura en Kelvin la puedo calcular como a nuestros grados Celsius le vamos a sumar 273. Entonces vamos a tomar nuestros 25 grados Celsius, ya sin unidades. Vamos a tomar nuestros 25 grados. Uy, aquí. Vamos a tomar nuestros 25 y le vamos a sumar 273. Y entonces eso nos va a dar directamente 298. Ahí está. Entonces, esto nos va a dar directamente 298 grados Kelvin. Fíjate que las temperaturas absolutas no llevan el circulito. Este circulito que tengo aquí en las unidades, eso no los llevan ni los Kelvin ni los Rankine. Ese circulito solo los llevan los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Hay gente que lo pone aquí. Ese cerito no debería de estar ahí, porque ese solo se ocupa para temperaturas absolutas, no para, perdón, para temperaturas relativas, no para temperaturas absolutas. Imaginemos que nosotros queremos restar 315 Kelvin, ahora lo queremos pasar a grados Celsius. Entonces, si recordamos, nuestra temperatura en grados Celsius la vamos a calcular como nuestra temperatura en grados Kelvin menos 273. Entonces vamos a tomar nosotros nuestros 315 y le vamos a restar 273. ¿Cuánto nos daría en este caso? Nos daría 2, nos daría 4, nos daría 42 directamente. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a poner que esto nos daría 42 grados Celsius. Y ahí está. Estas unidades sí pueden salir negativas. Por ejemplo, los Celsius sí pueden salir positivos negativos, pero los Kelvin no. Si aquí te llegase a salir un menos 215 Kelvin, ya estamos mal. Porque acuérdate que los Kelvin deben ser siempre positivos. Y los Celsius no. Los Celsius sí pueden ser lo que tú quieras, ¿vale? ¿Qué pasaría si nosotros queremos transformar 210 grados? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros regresamos a nuestra formulita, fíjate, de Celsius a Fahrenheit, vamos a ocupar el del 1.8. Entonces vamos a multiplicar 1.8 por nuestra temperatura en grados Celsius y le vamos a sumar 32. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner que 200, la temperatura en Fahrenheit, la temperatura en grados Fahrenheit sería 1.8 multiplicado por los 210 y a eso le vamos a sumar 32. Nosotros vamos a proceder con el cálculo. Entonces vamos a multiplicar 1.8 por 210. A ver cuánto nos da. 1.8 por 210. Nos da 378. Pues aquí vamos a poner 378. Y a ese le vamos a sumar todavía 32. ¿Sale? Y eso nos da un total de 410. Entonces, 410 grados Fahrenheit. Ahora imagínate que tú tienes 45 grados Fahrenheit y lo quieres pasar a grados Celsius. Si tú te acuerdas, para hacer este procedimiento, la temperatura en grados Celsius sería tus grados Fahrenheit menos 32 y eso dividido entre 1.8. La temperatura en grados Fahrenheit entonces sería 45, le vamos a restar 32 y lo vamos a dividir entre 1.8. Entonces esto nos daría 13 entre 1.8 y si nosotros hacemos el cálculo va a quedar algo así como, no sé, vamos a poner 13 entre 1.8, nos quedaría de 7.22. Entonces esto nos va a quedar de 7.22 grados Celsius. Y hay que recordar que lo que es Fahrenheit y lo que es grados Celsius, pues sí va a ser sí va a ser una temperatura negativa, pueden ser temperaturas negativas, todas excepto el Kelvin, ¿sale?